Están las preguntas. Bueno, el tema empieza describiendo qué es un sistema y qué son las regiones. Si el sistema está relacionado a una determinada función, si vendría a ser como una definición más de tipo funcional, y está integrado por distintos componentes del sistema nervioso que están interconectados. Sí, bueno, poco en resumen, eso es lo que dice en esta parte de que es un sistema, ¿sí? Así tenemos sistemas sensoriales, por ejemplo, sistema visual, auditivo, somatosensitivo, ¿sí? Del gusto. Hay sistemas de atención, de emoción, del lenguaje, de memoria, ¿sí? Son, la idea del sistema está relacionado a una función. Son distintos componentes o elementos que están en el sistema nervioso que se relacionan a esa función y que están, a su vez, interconectados entre sí. Y sistema nervioso autónomo, sistemas emocionales, de motivación, bueno, tenemos un montón. Y después, bueno, habla de qué sería una región cortical. Cuando hablamos de región nos referimos entonces específicamente a la corteza y a lo que vendría a ser el estudio de su organización, ¿sí? De cómo están conectadas esas neuronas, de cuáles son sus funciones. Sí, vendría a ser un componente del sistema. En el tema 4, por ejemplo, en Aplicia no tenemos regiones, porque no tiene corteza. Y después ya pasa a la parte de cuáles son los principios de organización y procesamiento de los sistemas, que esta es la parte que quizás creo que les pueda haber causado un poco de problema. Sí, menciona los distintos principios que vendrían a ser el procesamiento en serie, la organización jerárquica, el procesamiento en paralelo, la segregación funcional y después tenemos la organización topográfica. Así, en general, esos son los principios o formas de organización que tiene la corteza que describen esta parte. Van a ver que en el módulo primero lo define así en general en relación a los sistemas y después ya lo define en relación a los sistemas sensoriales y después ya directamente describe un poco más en detalle sistema somatosensitivo y sistema motor. Pero digamos, estos conceptos, estos 5 conceptos estarían presentes en todos los sistemas que describe este módulo. Les digo brevemente qué sería cada uno. Si tienen alguna duda, lo vemos un poco mejor. El procesamiento en serie o serial sería que la información se procesa en el sistema nervioso en varios pasos, ¿sí? En serie. Se va procesando en varios pasos o etapas. Después, una organización jerárquica tiene que ver con que en estos distintos pasos no se hace lo mismo, sino que, por ejemplo, en los sistemas sensoriales tenemos al principio un procesamiento más concreto y luego se va haciendo cada vez un procesamiento más abstracto. ¿Sí? Hay diferencias en la jerarquía, se va desde lo más concreto a lo más abstracto. Que, por ejemplo, en el sistema motor es al revés, se va desde lo más abstracto a lo más concreto, ¿sí? Pero hay diferentes jerarquías. Esto quizás se entiende un poco mejor si vemos las vías o si vemos los sistemas con ejemplos más concretos. A su vez, antes les mencioné la segregación funcional, que tiene que ver con que hay neuronas que se especializan en determinadas funciones. Sí, es decir, funcionalmente está diferenciado el sistema nervioso, está segregado. Y esto permite que
exista también el procesamiento en paralelo, que es el otro principio, porque como tenemos diferentes neuronas que hacen diferentes cosas, pueden hacerlas todas al mismo tiempo, ¿sí? Porque cada una se encarga del procesamiento que le toca. Entonces, en diferentes áreas o vías, se puede ir procesando información diferente por neuronas distintas. No sé si se entiende la idea. El procesamiento en paralelo surge gracias a que tenemos la segregación funcional. Entonces, como tenemos neuronas distintas, para distintas funciones podemos realizar estas funciones al mismo tiempo porque dependen de distintos circuitos. Sí, es en serie y a su vez están organizadas jerárquicamente. Son, digamos, estos principios están relacionados entre sí, además. Del primero, de que sean serie. Ahora más abajo, si quieren, se va a entender mejor con los ejemplos que hay de sistemas más abajo. Podemos verlo, por ejemplo, con el sistema somatosensitivo, que hay un gráfico que está bueno. Bueno, y la organización topográfica creo que es de los principios que hay acá el más complicado de entender, que tiene que ver que las neuronas están ordenadas de acuerdo a cuál es la ubicación de sus receptores en la periferia. Sí, digamos, es un sistema muy ordenado que representa la ubicación de estos elementos, de estos receptores en el cuerpo. Sí, serían todos estos que, de hecho, se los pusieron en negro, en negrita. Están como resaltados estos principios. A ver, vamos con un ejemplo. Me voy a saltear esta parte, después si quieren volvemos. Son características de sistemas sensoriales igual. Agrego, así pasamos a ver con un ejemplo este tema de los principios. Cuando hablamos de un sistema sensorial, vamos a tener tres componentes. Los receptores que tenemos en el órgano sensorial, depende de qué sistema nos refiramos. Los receptores periféricos, que van a ser los que capten estímulos y los traduzcan al idioma de las neuronas, que es los potenciales de acción, las señales eléctricas. ¿Sí? Tendríamos un primer componente que son los receptores, que son los que captan los estímulos. Que bueno, acá describe que depende del sistema que se trate, es el tipo de receptor y el tipo de estímulo o energía que pueden captar. Sí, acá tienen ejemplos. Sí, esto igual son ejemplos. Si no, no hace falta que se memoricen esto. No creo que les pregunten esto que está en el cuadro. Entonces tenemos los receptores que captan los estímulos, la energía. El siguiente componente van a ser las vías sensoriales, que van a ser las neuronas que envíen esta información que se captó en los receptores hacia la corteza, que sería el último componente. Sí, van a ser las vías que envíen esta información. Y después tenemos la corteza, que habla bastante de las vías. El procesamiento cortical, que vendría a ser el tercer elemento, que es donde se va a realizar el procesamiento más complejo del sistema. Vamos a ver como ejemplo el sistema somatosensitivo. Sí, vamos a ver los tres elementos, receptores, vías y corteza. Y de paso vemos ahí que vendrían a ser estos principios de segregación funcional, de procesamiento en paralelo. Así lo vemos con un ejemplo concreto que creo que va a ser más fácil que lo veamos de esta manera. Bueno,
sistema somatosensitivo tiene 4 modalidades, que son el tacto, la propiocepción, la sensibilidad del dolor o nocicepción y la temperatura. Estas son todas las sensaciones que procesa este sistema. Y bueno, tienen primero una descripción de qué hace cada una. ¿Sí? El tacto nos va a permitir entonces identificar texturas y el desplazamiento de objetos. La propiocepción nos permite saber la posición y el desplazamiento de nuestros segmentos corporales. Y bueno, la nocicepción va a estar relacionada a la sensación del dolor, cuando hay algo que nos está dañando. Y la cuarta es la temperatura, que nos permite sentir la temperatura de los objetos. Entonces, estas son las modalidades que tiene este sistema, y a su vez van a ver que les describe cómo son estas vías. Y esa era la parte a la que quería ir, que tienen este dibujo. A ver si lo puedo ampliar un poquito. Que lo vamos a usar de ejemplo entonces para comprender los principios de organización. En el texto además les describe estas vías, ¿sí? Por ejemplo, sensibilidad táctil, la tenemos acá. Estas vías van a estar compuestas por 3 neuronas, ¿sí? Esto vendría a ser en el sistema somatosensitivo. La información táctil, en este caso, va a iniciarse en un receptor táctil que capta, por ejemplo, cuando tocamos un objeto. Y esta información, ¿sí? que capta este receptor, que es una neurona que está especializada para hacer esto, en este caso vendría a ser lo que llamamos la neurona de primer orden. Van a ver que ahí habla de la neurona de primer orden. La neurona de primer orden capta entonces estos estímulos, genera potenciales de acción y va a enviar esta información al sistema nervioso central. Esto que está acá, en este dibujo, vendría a ser la médula. ¿Sí? Vendría a ser un segmento medular. Entonces, como es información sensorial, somatosensitiva, ingresa por el ganglio de la raíz posterior. ¿Sí? Fíjense que en el texto aparte les describen dónde está el cuerpo de la neurona. Primer orden la tenemos en el ganglio de la raíz posterior de la médula, ingresa a la médula, y esta información va a ascender por la médula para dirigirse, en última instancia, hacia la corteza somatosensitiva. Fíjense que esta neurona de primer orden ya vendría a ser una de las vías. ¿Sí? Ya estamos hablando de la vía táctil. El primer componente que teníamos era el receptor, ¿sí? Que estaba, por ejemplo, en la mano. Y la vía va a estar compuesta entonces por estas 3 neuronas: primer orden, segundo orden y tercer orden. La de primer orden va a estar en el ganglio de raíz posterior y va a enviar la información a través de su axón, que ingresa a la médula y asciende por la médula. Luego, en el bulbo va a encontrar a la neurona de segundo orden, en donde van a hacer sinapsis. ¿Sí? Esto es lo que se llama una estación de relevo. Van a ver que en el texto habla de estaciones de relevo. Va a ser un lugar en donde vamos a tener cuerpos de neuronas. ¿Sí? En este caso, en el bulbo vamos a tener a la neurona de segundo orden. ¿Sí? Hay muchas neuronas de segundo orden. Y en esta estación de relevo se va ya a producir un procesamiento de la información. ¿Sí? Luego la neurona de segundo orden envía la información, ¿sí? Asciende también, ¿sí? La envía a través de su axón, cambia de lado, ¿sí? Que esto es lo que se dice que decusa, y asciende hasta el tálamo, en donde está la neurona de tercer orden, en donde van a hacer sinapsis, ¿sí? Y esta sería otra estación de relevo, otro lugar donde hay cuerpos de neuronas y en donde se va a procesar información. Y luego esto va a la corteza somatosensitiva primaria. Esto que les pongo como ejemplo vendría a ser una vía, la vía táctil, compuesta por 3 neuronas. Tienen que saber en dónde están ubicadas estas neuronas. Y
las distintas modalidades del sistema somatosensitivo, las 4 van a tener sus propias neuronas. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la segregación funcional. Hay neuronas que solo procesan información táctil, neuronas que solo procesan información del dolor, hay otras neuronas que procesan información de la temperatura. ¿Sí? Eso es segregación funcional, tiene una función específica. Y cada una se encarga de un tipo de información. Cada una va a tener sus propios receptores, ¿sí? Cada una de estas modalidades, van a tener sus propias vías. ¿Sí? Por ejemplo, yo recién les mencioné la táctil para dar un ejemplo. La propioceptiva es similar. ¿Sí? Las neuronas de primero, segundo y tercer orden están en el mismo lugar, solo que son distintas porque es otra modalidad. Y después van a ver que lo que vendría a ser la sensibilidad térmica y dolorosa hace un camino un poquito distinto. ¿Sí? Donde está ubicada la neurona de segundo orden es otro lugar. Pero bueno, entonces, les dije recién un ejemplo de segregación funcional. ¿Sí? Hay neuronas que se encargan de cada una de estas modalidades y la información no se mezcla. ¿Sí? Cada una se encarga de un tipo de modalidad. El otro vendría a ser en serie. Yo les mencionaba recién las estaciones de relevo, que tenemos una donde hacen sinapsis la neurona de primer orden con la de segundo orden, y después teníamos otra en donde hacen sinapsis la neurona de segundo orden con la de tercer orden. Estas estaciones de relevo implican que se procesa información, ¿sí? Ya vendría a ser un procesamiento en serie. Es decir, la información que se capta en los receptores no llega tal cual a la corteza, sino que se la va procesando en el camino, en distintos pasos. Tenemos un primer paso en la primera estación de relevo y un segundo paso en la segunda estación de relevo. ¿Sí? Ahí tenemos el procesamiento en serie, en pasos. Sí, las modalidades son esas 4. ¿Sí? Este es el sistema que estoy tomando como ejemplo. ¿Sí? Dolor, temperatura, tacto y propiocepción. Este sistema procesa estas 4 modalidades, pero las va procesando de forma separada. ¿Sí? Por eso segregación funcional. Posteriormente, ya cuando esta información llega al área secundaria y después pasa a la terciaria también, ahí ya se empiezan a integrar estas modalidades. Pero al principio se va procesando todo por separado. ¿Se entiende el ejemplo de por qué segregación funcional y por qué es en serie? ¿O quedó una duda? Pues estoy tratando de dar este ejemplo para, digamos, para entender esos conceptos. ¿Sí? Y esto en las vías. Después en la corteza pasa lo mismo. Corteza primaria, vamos a tener neuronas que procesan información táctil, otras información de la temperatura, ¿sí? Así con las 4 modalidades. Es más arriba, ya a nivel de corteza secundaria y terciaria, donde empezamos a mezclar la información, pero en las primeras etapas va toda separadita. Y a su vez en corteza también es en serie, porque tenemos primero corteza primaria, después secundaria, después se nos va a terciaria. ¿Sí? Fíjense que estas dos características las tenemos tanto en las vías como en la corteza. Bueno, ahí tenemos esas dos. Después tenemos que la información se procesa en paralelo también. Y yo les decía que esto tiene que ver con que, como tenemos neuronas distintas para cada modalidad, la información que, por ejemplo, yo agarro este vaso, si yo al mismo tiempo puedo sentir la textura del vaso, si por ejemplo es liso, lo siento frío porque tiene agua fría, a su vez, digamos, tengo una percepción del tamaño que tiene porque sé en qué posición están mis dedos para tenerlo. Si me lastimara con alguna cosa sentiría el dolor y todo esto lo puedo sentir al mismo tiempo porque tengo neuronas distintas que están procesando todo esto.
Si las neuronas que envían la información táctil y propioceptiva son distintas, entonces pueden enviar la información todo al mismo tiempo hacia la corteza. Entonces, por eso se habla de que se procesa en paralelo. Podemos procesar todo esto al mismo tiempo, gracias a que tenemos distintas neuronas que se encargan de cada cosa. Sí, este procesamiento en paralelo ocurre a lo largo de las vías y en la corteza. En paralelo se entiende un poco mejor. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien. En serie. En serie les decía que tiene que ver con que la información, desde que se originan los receptores hasta que finalmente llegue al último eslabón de la corteza, se va a ir procesando en varios pasos. Ya vamos a tener un primer procesamiento en las vías. ¿Sí? Cada vez que tenemos una estación de relevo, es decir, una sinapsis, que la información pasa de unas neuronas a otras, ya se le hace un procesamiento a esa información. Si algún pequeño cambio va a sufrir, que se amplifica, que hay información que, digamos, se deja en el camino, ¿sí? Va a ir sufriendo cambios en el camino. Ya en las vías las vamos a ir procesando en cada estación de relevo, en cada sinapsis que se produce, y en la corteza también se la va a ir procesando en distintos pasos, primero en corteza primaria, después en secundaria, y después va a llegar a corteza terciaria. ¿Sí? La vamos a ir procesando en diferentes pasos. ¿Sí? Mejor ahí. ¿Alguna otra pregunta? Claro, en las estaciones de relevos vamos a tener cuerpos de neuronas y vamos a tener que hay información que está viajando por el axón de la neurona anterior, que llega y hace sinapsis igual que las que vimos en el tema 3. ¿Sí? Tenemos sinapsis químicas y la información pasa a otra neurona y luego eso produce potenciales de acción que, digamos, van a continuar su camino hacia arriba, ¿no? Hacia la corteza. ¿Sí? En cada estación de relevo vamos a tener una sinapsis. Como tenemos sistema somatosensitivo, esto va a ocurrir cuando neurona de primer orden hace sinapsis con segundo orden y luego donde la neurona de segundo orden hace sinapsis con la de tercer orden. Eso en las vías. Y bueno, luego vamos a tener más procesamientos a nivel cortical. Respecto a esto, algo que no mencioné, pero estudien también la otra vía, ¿sí? la vía llamada espinotalámica. ¿Sí? Yo les dije paso a paso la vía de táctil y propioceptiva, pero la otra también es importante que sepan dónde están los cuerpos de las neuronas. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Procesamiento en paralelo, mencioné la segregación funcional y en serie. Después tenemos la organización jerárquica, que este creo que es un poquito más difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque en este sistema, en los que vienen a ser las vías, la organización jerárquica, van a ver que en el texto dice que se ve en los campos receptivos que tiene cada neurona y que en la medida en la que aumentamos la jerarquía y pasamos, por ejemplo, de la neurona de primer orden a la de segundo orden, este campo receptivo se amplía. Eso es algo que me parece que genera un poco de confusión. Y que yo suelo explicarlo en clase aparte. Por lo cual hice un dibujito otra vez en Paint. ¿Dónde fue que lo puse?
por acá, para explicar esto. No sé si leyeron esa parte del texto, pero creo que es de las que son un poco complicadas. A ver. Sí, a ver. Uy, perdón, no quería ver. Vamos a ver dónde estaba esta parte. Creo que un poquito más abajo. Si se pueden ubicar. Acá. Ven que hay una parte que dice organización jerárquica del sistema somatosensitivo. Y dice esto. Se expresa en la modificación del campo receptivo de las neuronas de primer, segundo y tercer orden. ¿Sí? Y les da un ejemplo. No sé si esto les trajo dificultad, pero usualmente trae dificultad, por eso es que pensaba explicarlo si querían que lo veamos. Sí, más abajo dice, hay un aumento progresivo del campo receptivo desde las neuronas de primer orden a las neuronas de alto orden. Sí, esto nos permite ver también por qué tenemos una organización jerárquica en el sistema somatosensitivo. A ver, que tengo acá las opciones del Zoom, si puedo, ahí está. Cuando habla de campo receptivo, se refiere a una, ¿sí? En este caso que es el sistema somatosensitivo, a una parte delimitada de la piel que vendría a ser, digamos, el sector que activa a una neurona de primer orden. Yo solo lo ejemplifiqué con un cuadrito, ¿sí? Puse acá en esta fila, espero que puedan ver el mouse, varias neuronas de primer orden. Y abajo les puse el campo receptivo que tendría cada una, ¿sí? Que no es otra cosa que, ¿sí? No sé, por ejemplo, 1 milímetro cuadrado de la piel, supongamos, por poner un ejemplo. Entonces, cada una de estas neuronas de primer orden, que tengo en la fila de abajo de todo, va a tener un campo receptivo. Se va a activar si hay un estímulo que se aplica en esa parte delimitada de la piel. Ahora, estas neuronas de primer orden, hay varias neuronas, tendría que haber hecho una más, me doy cuenta ahora. Me quedó medio mal esto. La voy a poner acá medio amontonada. Así pongo la otra. Ahí está. Varias neuronas de primer orden hacen sinapsis con una neurona del segundo orden. Es decir, por ejemplo, tenemos estas dos de primer orden hacen sinapsis con una de segundo orden. Y por acá tenemos otras dos de primer orden que hacen sinapsis con una de segundo orden. Lo mismo pasaría de este lado. Esto es más fácil hacerlo en el pizarrón. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, tenemos más de una neurona de primer orden que hace sinapsis con neuronas de segundo orden, que es lo que veíamos hace un momento en el gráfico, como las neuronas de segundo orden están en el bulbo, y bueno, vamos a tener varias de primer orden que envían información a través de sus axones a esas de segundo orden que están en el bulbo, en el caso de la vía táctil, ¿no? Entonces, fíjense, decíamos que de la de primer orden, este cuadradito, si había un cuadradito que era su campo receptivo. Ahora bien, si subimos un paso, un nivel en la jerarquía, y vemos una neurona de segundo orden, el campo receptivo de la neurona de segundo orden es más amplio, porque, bueno, ¿sí? Va a implicar dos cuadraditos en este ejemplo, ¿sí? Entonces, el campo receptivo, ¿sí? El campo que va a activar a esta neurona de segundo orden va a ser más amplio, porque está conectada con varias de primer orden. ¿Se entiende esa idea? Que es lo que quiero transmitir. No sé si con el dibujo del Paint se entiende. ¿Sí? Como hay varias de primer orden que hacen sinapsis con una de segundo orden, el campo receptivo que va a activar esas neuronas
va a ser más amplio el de la de segundo orden que de las de primer orden, porque tenemos que la de segundo orden se conecta con varias de primer orden. Buenísimo. Bueno, y lo mismo pasa si vamos un nivel más arriba. Una neurona de tercer orden se conecta con varias de segundo orden. Entonces, ya ahí vamos a tener un campo receptivo mayor todavía. ¿Sí? En este ejemplo, esta neurona que tenemos acá va a tener un campo receptivo que incluya todo esto. ¿Sí? Entonces, en la medida en la que subimos de jerarquía y nos vamos a neuronas que están más adelante en el camino de la información, digamos, se nos amplía el campo receptivo. Entonces, por eso es que decimos que hay una organización jerárquica, ¿sí? No es lo mismo ser una neurona de tercer orden que de segundo o primer orden. ¿Sí? De esta manera es que lo podemos ver en las vías, esta organización jerárquica. Después en la corteza tiene un poquito más que ver con lo que les mencionaba antes y que vieron en el tema 2, que es que la corteza primaria hace un procesamiento más elemental, la secundaria más abstracto y la terciaria es todavía más abstracto y más complejo porque a su vez combina información de distintas modalidades. ¿Sí? O sea, nuevamente, son diferentes lugares en la jerarquía y hacen procesamientos distintos cada una de las neuronas que se encuentran en un determinado nivel de la jerarquía. ¿Preguntas que tengan de esto, de la organización jerárquica? Acá tienen un cuadrito también que ejemplifica un poco el tema. Bueno, si esto se entiende un poco más, yo lo estoy dando como ejemplo en este sistema sensorial, pero van a ver cuando lean el texto que, por ejemplo, en el sistema visual también hay ejemplos, si pasa algo parecido. En el sistema motor también. Sí, más que nada para que se entienda la idea general de qué significa cada uno de estos principios o formas de organización. Bueno, entonces nos queda el topográfico nada más, que creo yo que ese es el más complicado de entender. A ver, me voy corriendo a cada rato esto. Entonces, vamos a tener una organización topográfica en el sistema somatosensitivo, tanto en las vías, estoy buscando un dibujo, por eso me vine a este módulo, tanto en las vías que van ascendiendo, que vimos recién, como a nivel cortical. Si quería llegar a este dibujo. Y ahí volvemos a este módulo. Acá ya pasa el sistema motor. Porque habla al final de la organización topográfica. O un poquito más arriba. Quería ver qué era lo que les decía. No, sistema somatosensitivo. No me acuerdo bien, pues largo el módulo, en qué parte está. Pero en algún lugar dice que el procesamiento de las vías, digamos, de qué manera es que estas neuronas que forman parte de la vía están ordenadas en la vía, respeta una organización topográfica. Sí, no me acuerdo ahora en qué parte estaba. Quería buscarlo, pero tampoco quiero perder mucho tiempo en esto. Bueno, si no lo veo rápido ya está. Bueno, no importa.
Entonces, sí, el que sea topográfico se basa en respetar la disposición de los elementos en la periferia, decía en el módulo. Creo que estaba más al principio donde lo estaba buscando. Quería venir a este dibujito. Ahí está. Entonces, en las vías, a ver que vuelvo un poquito a este. ¿Dónde me quedó? Acá. Vimos entonces que las vías, digamos, tenemos el receptor y luego comienza la vía con la neurona de primero, segundo y tercer orden. Y esta neurona de primer orden va a ser la que ingresa al sistema nervioso central, ¿sí? Que ingresa a la médula. Y bueno, luego la vía asciende y va a ir haciendo sinapsis con las otras neuronas de segundo y tercer orden, ¿no? ¿De qué manera ingresan estas vías, ingresan estas neuronas a la médula? Es de manera ordenada, ¿sí? Que respeta, como recién dijo la compañera, la ubicación de los elementos o los receptores en el cuerpo. ¿Sí? Quería venir a este dibujo porque es un cuerpo entero. Por ejemplo, vamos a tener receptores, ¿sí? En el pie. Supongamos en un sector delimitado del pie. Esta información que es captada en ese campo, en ese pedacito de piel, en ese campo receptivo, va a ser enviada por la neurona de primer orden hacia la médula, ¿sí? Va a viajar por la pierna. Y el lugar al que ingresa el sistema nervioso central va a ser el lugar más próximo que tengan. ¿Sí? Va a entrar, en este caso, como nos referimos a la parte inferior del cuerpo, va a ingresar por la parte inferior de la médula. ¿Sí? El segmento medular que esté más abajo, que esté más caudal, si quieren utilizar ese nombre. ¿Sí? Entonces los primeros axones que ingresen a la médula, que ingresen al sistema nervioso central, lo hacen en la parte más caudal de la médula, en la parte de más abajo. Y luego se le van a ir, digamos, adosando otros axones de partes que están un poquito más arriba en el cuerpo. ¿Sí? Digamos, ingresa todo de forma ordenada. ¿Sí? Y se van a ir sumando nuevos axones en la medida en la que vamos ascendiendo por la médula. No sé si se entiende, yo hago gestos con las manos que en clase es mucho más fácil, pero en la medida en la que van ingresando nuevos axones, se van a ir ordenando y adosando sobre los que ingresaron previamente desde partes más abajo del cuerpo, digamos. ¿Sí? La médula la tenemos dividida en varios segmentos y cada uno de estos segmentos va a estar relacionado a una parte del cuerpo. Entonces, aquella información que provenga de esa parte del cuerpo, ¿sí? Yo ponía como ejemplo los pies, ¿sí? Por poner, por ejemplo, la parte de más abajo, por ese segmento va a ingresar toda la información que provenga de esa parte del cuerpo, y lo hace de manera ordenada. En el segmento de más arriba ingresará la información relacionada a una parte del cuerpo que está un poco más arriba. ¿Sí? Siempre van a ir ingresando estos axones de forma ordenada. Entonces, de esa manera es que respetan la disposición de los receptores en el cuerpo. Dependiendo de dónde esté ubicado el receptor, va a ser por dónde ingrese la información, por qué segmento de la médula. ¿Sí? A eso se refiere con topográfico. Vendría a ser una representación de la ubicación de los receptores en el cuerpo, y no solo de la ubicación, sino también de la densidad de receptores que tengamos. ¿Sí? Nosotros tenemos partes de la piel en donde tenemos más receptores que en otras partes de la piel. Por ejemplo, en lo que es el pulpejo de los dedos, tenemos una mayor cantidad de receptores y gracias a eso tenemos más sensibilidad que, por ejemplo, en la espalda. Entonces, en relación a
a los receptores de los dedos, vamos a tener una mayor cantidad de neuronas en las vías también, y después vamos a tener una mayor cantidad de neuronas en la corteza que representen a nuestros dedos, ¿sí? Porque tenemos más receptores, y por eso también tenemos más sensibilidad. ¿Se entendió la idea? O díganme qué cosa le genera duda de ese tema. Sí, la idea es que es una representación, ¿sí? Están ordenaditas según la ubicación y la densidad de receptores que tengamos, ¿sí? Entonces, todas estas vías que tenemos ascendiendo por la médula van a estar ordenadas de acuerdo a eso, ¿sí? Y posteriormente a nivel cortical, cuando llegamos a S1 o corteza somatosensitiva primaria, vamos a ver que también pasa lo mismo. Aquellas partes del cuerpo que tienen una gran densidad de receptores van a tener una mayor cantidad de neuronas en la corteza que aquellas otras partes del cuerpo que en donde tenemos menos receptores. Respecto a eso, no sé si habrán visto, yo vi últimamente, no sé si es moda, que varios videos de una persona a la cual le apoyan un papel en la espalda y le hacen un dibujo, y la persona está dibujando también lo que siente que el otro le está dibujando en la espalda. Y salen dibujos que no tienen nada que ver, por una cuestión de que en la espalda tenemos poca sensibilidad. Un poco, digamos, que ilustra esto. Distinto sería que nos hagan un dibujo en la mano, que nos vamos a dar bien cuenta qué dibujo nos están haciendo. Entonces, la organización topográfica hace referencia a eso, ¿sí? En el caso del sistema somatosensitivo, que es el que yo tomé como ejemplo, tiene que ver con la densidad y la ubicación de los receptores en el cuerpo. Van a ver que en el módulo tienen el homúnculo sensorial. Estaba por acá abajo. Estoy segura que está acá está. Que es este dibujo, que este vendría a ser las proporciones que tendría un humano si tuviera las proporciones que tiene cada parte del cuerpo en su corteza. ¿Sí? Fíjense, tiene una cara enorme porque en la corteza tenemos una gran representación, esto es corteza primaria, ¿sí? Tenemos una gran representación de la cara, porque tenemos muchos receptores en la cara. Y lo mismo pasa con las manos. Sí, ¿sí? Vamos a tener más neuronas en las vías de aquellas partes del cuerpo que tengan más receptores, ¿sí? A modo de ejemplo, en el módulo menciona que son 3 neuronas, son muchas. ¿Sí? Piensan que hay muchas de primer orden, muchas de segundo orden, muchas de tercer orden. Pero bueno, en el sistema vamos a tener una mayor cantidad de neuronas para procesar la información de aquellas partes del cuerpo en donde tenemos más receptores. Y que esto tiene que ver con una cuestión evolutiva, ¿sí? que al humano le resultó adaptativo tener una gran sensibilidad en las manos, por ejemplo, o en la cara, mientras que si vemos otras especies es distinto. No sé si acá tienen, sí, acá tienen los homúnculos de otras especies. ¿Sí? El roedor, por ejemplo, tendría un hocico muy grande porque tiene mucha sensibilidad, muchos receptores en el hocico. Bueno, preguntas de esto. Van a ver que en el módulo habla de esta organización topográfica también respecto al sistema motor. Menciona, creo que también respecto al sistema visual, al auditivo, ¿sí? Como para poner ejemplos de lo que vendría a ser una organización topográfica